paz de Cristo. Muy buenas noches, hermanos y amigos, hermanas. Esta noche los saludo con la paz de Cristo y pues quiero compartir con ustedes una pequeña palabra para que el día de hoy oriente su oración con esta escritura que le voy a compartir en un momento más. La verdad es que tenemos mucha bendición en la escritura. Hay demasiada palabra, demasiado consejo de parte de Dios que no hemos aprovechado toda la vida. Y bueno, qué bueno que tenemos tiempo y espacio para escuchar, para leer y para hablar la palabra de Dios, y algunos de nosotros para escucharla también, ¿verdad? Entonces, mire, quiero empezar con una pequeña idea que hace algunos días, cuando estaba estudiando, pues vino a mi mente algo muy especial. Estaba leyendo a Ezequiel, el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel. Cuando llegué al capítulo 2, muy al inicio, pues me di cuenta de que había una enseñanza muy bonita que aprender de Ezequiel. En el llamamiento de Ezequiel, en el que está en el capítulo 2, prácticamente todo el capítulo 1, ¿verdad? Y la parte inicial del capítulo 2. Pero en el capítulo 2 y verso 2 viene la siguiente palabra que te voy a leer, y luego enseguida te voy a dar pues una pequeña introducción sobre esto. Dice: y luego que me habló, entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Lo leo de nuevo, dice: y luego que me habló, entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y bueno, este es uno de esos versículos que cuando lo leí al principio y lo leí al final dije: caray, aquí hay una enseñanza, aquí hay algo especial. Dice: luego que me habló, es decir, que primero tuve que haber escuchado la voz de Dios. Luego dice: entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies. Dos partes ahí: primero entra el Espíritu, segundo afirma sus pies, y tercero y última parte aquí es: y oí la voz del que me hablaba. Y entonces, cuando estaba en eso, precisamente, me vino a la mente algo. Mira, primero, para empezar, hemos estado hablando del tema de la intercesión. Hemos estado hablando de que el Hijo de Dios, el cristiano, el creyente, tiene que estar en un estado de intercesión, en una vida de intercesión. Hemos hablado de varias áreas de la intercesión, pero una de las que todavía no hablo es de esta. Es que una persona que intercede tiene que aprender a escuchar la voz de Dios y a vivir el proceso de la voz de Dios. Hay un proceso, la voz de Dios tiene un proceso, es como la lluvia. La lluvia es agua. El agua tiene un ciclo, le llaman, ¿verdad? Entonces el agua, cuando viene la temporada de lluvia, pues hay nubes que están en el cielo, pero esas nubes tuvieron que salir de algún lado. Bueno, esas nubes salieron del agua que se evaporó de los ríos, lagos y mares. Con el sol y con el calor que se genera en la tierra, el agua se evapora. El agua está en los mantos, está en los ríos, en los mares, etcétera, en los ríos, en los lagos, etcétera, ¿sí? Ahí el agua toma una forma distinta y se empieza a elevar y se convierte en nubes, en agua gaseosa, o en el estatus gaseoso que se vuelve un vapor que se forma en nubes, y las nubes en un momento dado, ahora que están en este estado, vuelven a descender a la tierra en forma de lluvias o de gotas de agua, es decir, se vuelve a poner en estado líquido, y mientras genera ese estado líquido, pues se vuelve más densa, cae a la tierra y genera otra vez el fluir del agua aquí en la tierra. Y este es el ciclo del agua: baja y sube y baja. Si está arriba se enfría, cae; si está abajo se calienta, sube. Pero hay un ciclo. Es decir, tiene un inicio, tiene un final, pero el final es el inicio y el final de la otra parte. Lo que es el inicio de una es el final de la otra, y lo que es el final de la una es el inicio de la otra. Es decir, se complementan y se necesitan y se requieren. Y aquí yo quiero que tú pongas atención. Dice: y luego que me habló, entró en mí el Espíritu. Ahí estamos hablando de una secuencia. Primero Dios te habla, después entra el Espíritu en tu vida.
Enseguida dice, y me afirmó sobre mis pies, me puso de pie con firmeza, es decir, y lo que sigue es lo que me levantó la idea, o me generó la idea, la situación de que para escuchar la voz de Dios, o para estar en el proceso de la voz de Dios, yo tengo que no solamente saber que lo escuché, sino que en el momento que yo escucho a Dios, entra el Espíritu en mi vida. Y ese Espíritu de Dios me afirma sobre mis pies. Y luego ese afirmar de mis pies, ese Espíritu que entró en mí de parte de Dios, me hace estar firme. Pero entonces dice, y oí al que me hablaba. Y ese y es como una consecuencia, es decir, todo lo anterior me llevó a escuchar la voz de Dios, ¿sí? Es decir, que volvió a empezar el ciclo, porque si lo oyes, pues quiere decir que Él te habló. Y si Él te habló, va a volver a entrar el Espíritu, va a volver a afirmar y va a volver a generar que tú escuches la voz de Dios. No sé si te ha ocurrido o si se te ha ocurrido, porque en ocasiones habemos personas que de pronto sentimos que escuchamos a Dios y de pronto no sentimos nada. Y hay otros que tú los ves y dices, ay, este hermano siempre trae palabra de Dios. A esta hermana siempre Dios le da algo a través de la palabra. Él escucha la voz de Dios. Y es que cuando tú escuchas la voz de Dios, siempre va a venir más del Espíritu de Dios, siempre va a venir más de la firmeza de Dios en tus pies, en tu caminar, en tu día a día. Y por ende vas a estar más abierto, más correcto, más específico y más ¿cómo se puede decir? Más dirigido a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, vas a escuchar la voz de Dios de nuevo y este Espíritu de Dios va a seguir entrando en tu vida y esto es como una bola de nieve. Hermano, claro que lo opuesto también es cierto. Si alguno de nosotros tenemos la capacidad y el espacio y el momento para escuchar a Dios y entra el Espíritu de Dios en nuestra vida y afirma nuestros pies y otra vez oímos al que nos habla, entonces estamos en el ciclo correcto. Pero si teniendo la oportunidad de oír a Dios no lo escuchamos, entonces no entra el Espíritu de Dios a nuestra vida. Y si no entra el Espíritu de Dios a nuestra vida, entonces no se afirman nuestros pies, no nos afirma sobre nuestros pies, no nos pone de pie y nos deja bien sostenidos, bien firmes de pie. Y como no estamos bien firmes y no está el Espíritu de Dios en nuestro interior, entonces no oímos al que nos habla. Tenemos que estar firmes escuchando la voz de Dios, pero para estar firmes escuchando la voz de Dios tenemos que estar con el Espíritu dentro de nosotros. Pero para poder tener el Espíritu dentro de nosotros tenemos que tener capacidad de oír al que nos habla, de oír la voz de Dios. Hay mucha gente que todavía batalla para escuchar la voz de Dios. Yo te estoy dando, hermano, un principio para que tú en esta noche y las noches posteriores a esta recuerdes que para poder empezar el ciclo puedes empezar en cualquier lado. Si escuchas la voz de Dios, entra el Espíritu en ti. Pero hay veces que uno no se da cuenta cómo, pero el Espíritu entró dentro de nosotros. Y es que en realidad sí escuchamos la voz de Dios, pero a veces es tan subconsciente o es tan debajo en la parte, digamos, más inconsciente o subconsciente de nuestro ser. A veces entendemos lo que Dios está haciendo y por eso podemos lograr entrar en el Espíritu o que el Espíritu entre en nosotros. Y entonces también viene firmeza a nuestros pies y entonces podemos escuchar la voz de Dios. Pero yo lo que quiero es que tú generes este ciclo y que el ciclo se vuelva a repetir. Recuerda que el hombre, la mujer que espera servir a Dios, tiene que saber lo que ese
Señor nuestro tiene que entender qué es lo que Dios quiere con su vida, que tiene que saber lo que Dios quiere darle a su corazón. Y si no conoce a ese Dios, si no escucha a ese Dios, le será muy difícil el entender sus planes y sus propósitos. Recuerda que el intercesor es la persona que Dios usa para traer sus planes a la tierra. Y una vez que se saben sus planes, para que el intercesor esté parado entre Dios y el hombre y diga: Señor, haz esto por favor, por tu misericordia, haz aquello por tu misericordia, haz esto otro por tu misericordia. Siempre reconoceremos a Dios como un Dios poderoso, soberano y sublime. Amén. Pero también sabemos que es un Dios lleno de gracia y de misericordia, que te puede obrar bendición y que puede obrar sanidad y que puede obrar milagros en favor de aquellos que lo buscan. Pero la Biblia también es clara cuando dice: ¿cómo pues invocarán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si nadie los envía? ¿Y cómo los enviarán? Hermano, hay todo un proceso. Otra vez, una cosa lleva a la otra. Este pasaje me recordó que Pablo en algún momento dijo: la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y eso genera un ciclo también, porque si la fe nace en el oír, y el oír viene por la palabra de Dios, es decir, que la palabra de Dios activa nuestro oído espiritual. La palabra de Dios activa, nuestro oído espiritual, y entonces se activa nuestra fe. Y cuando tenemos fe, podemos oír más la voz de Dios. Y cuando esa voz de Dios se viene a nuestros oídos, entonces activa nuestra fe en un nivel más alto, más grande, más sublime. Por eso puedes ver que hay hombres de Dios que Dios está usando en estos días, que han activado el don de fe porque supieron que no dependía nada más de de algo fortuito, sino que sabían que era escuchar la voz de Dios. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En los días posteriores estaremos hablando o desarrollando este tema de cómo voy a yo generar, o cómo voy a buscar, cómo voy a hacer, y basado obviamente en las vidas de algunos hombres que les pasó lo mismo que a Ezequiel. ¿Cómo es que yo voy a buscar la presencia de Dios? ¿Cómo voy a buscar la voz de Dios? ¿Y cómo voy a entenderla? Porque recuerda que también Adán y Eva oyeron la voz de Dios en el huerto que se paseaba, pero se escondieron. Y recuerda que hemos empezado la serie de la intercesión con el primer texto, que era que Dios habló con este profeta y le dijo: busqué entre los hombres uno que hiciera vallado, uno que se parara en la brecha, y no lo hallé, no hallé ni siquiera uno. Y entonces el profeta le dice: heme aquí, envíame a mí. Yo soy ese hombre que tú estás buscando. Pero hermano, cuando Dios busca de inicio, puede que ocurra lo que pasó con Adán y Eva, que muchos, por temor, por cuestiones de pecado, por situaciones personales internas, se estén escondiendo. Este día, esta noche, es para que tú le digas al Señor en tu oración: Señor, quiero escuchar tu voz, quiero tu palabra, quiero entender lo que tú me estás diciendo. Te pido que tu espíritu entre en mi vida, que afirmes mis pies para que yo pueda escuchar tu voz nuevamente, y que cada vez que yo escuche tu voz, entre tu espíritu en mí, afirme mis pies y pueda volverte a escuchar, y que el ciclo se haga más grande. Pero no nada más es entrar en un ciclo, sino que cada vez que se convierta ese ciclo, o que se complete ese ciclo, estarás entrando en un nivel más alto de entendimiento de la voz de Dios, entendiendo y oyendo secretos de parte de Dios, entendiendo y hablando cosas que Dios tiene preparadas únicamente a los que le aman. No hará nada, dice la escritura en Oseas, no hará nada el Señor sin que lo revele primero a sus siervos, los profetas. Hermano, tú y yo somos de esos de los que está hablando el profeta. Dios te bendiga. Abre tu corazón, abre tu oído espiritual y recibe palabra de Dios en esta noche.